y les doy la bienvenida a otro video de la serie Línea de Comandos Linux. En esta ocasión estaremos hablando sobre los enlaces en Linux. Primeramente les explicaré qué son los inodes, ya que están estrechamente relacionados a los enlaces. Veremos los tipos de enlaces que existen y cómo podemos crearlos. Primero veremos la teoría y luego les mostraré todo lo visto de forma práctica. Existen dos tipos de enlaces en Linux: los hard link, también conocidos como enlaces físicos o duros, y los soft link, también conocidos como enlaces blandos o simbólicos. Antes de ver cómo funcionan los enlaces, se debe comprender qué es un inode. Cada archivo en un sistema Linux tiene una estructura de datos llamada inode o nodo de índice. Un inode es básicamente una estructura de archivos que almacena información de metadatos sobre los archivos. Es una base de datos que contiene toda la información de un archivo, excepto dos cosas: el contenido del archivo y el nombre del archivo. Normalmente, un inode contiene la siguiente información sobre un archivo: el número de inode, los permisos, el número de enlace, el propietario del grupo de propietarios, el tamaño del archivo, el tipo del archivo y las marcas de tiempo. Podemos ver parte de la información almacenada en el inode de un archivo en la salida del comando ls-l minúsculo. Cada inode se identifica de forma única mediante un número entero llamado número de inode. Para ver este número utilizamos la opción "-i" minúscula del comando ls. Supongamos que tenemos un archivo llamado archivo.txt y desea ver su número de inode. Debe teclear el comando ls "-i" minúscula seguido del nombre del archivo, en este caso archivo.txt. Este comando mostrará mucha información sobre este archivo, incluyendo su número de inode. Podemos ver todos los números de inode del contenido de un directorio. Si escribe la opción "-i" minúscula sin especificar un nombre de archivo, se mostrarán todos los números de inode del contenido en su directorio actual. También podemos combinar la opción "-i" minúscula con otras opciones. Ahora hablaremos sobre los enlaces físicos. Estos enlaces son solo el mismo archivo exacto con otro nombre. Para crearlos usamos el comando ln. Deben saber cuatro cosas sobre los enlaces físicos. La primera: tienen el mismo número de inode que el archivo original. La segunda: tienen exactamente el mismo tamaño que el archivo original. La tercera: si modifica el archivo original, los cambios se reflejarán en todos los enlaces físicos que estén relacionados a dicho archivo, y viceversa. Si modifica cualquier enlace físico relacionado con el archivo original, los cambios se reflejarán en el archivo original y todos los demás enlaces físicos relacionados a este. Y la cuarta: si elimina el archivo original, los enlaces físicos no se verán afectados. Deben tener mucho cuidado. No se deben crear enlaces físicos para directorios, ni siquiera están permitidos, porque rompen la estructura del sistema de archivos. Ahora veamos los enlaces simbólicos. Estos enlaces son simplemente un puntero a otro archivo. Son como los accesos directos en Windows. Para crearlo, también utilizamos el comando ln, pero esta vez acompañado de la opción "-s" minúscula. Deben saber 5 cosas sobre los enlaces simbólicos. La primera: tienen un número de inode diferente con respecto al archivo original. La segunda: en la mayoría de los casos tienen un tamaño de archivo más pequeño con respecto al archivo original. La tercera: cuando se edita el enlace simbólico, en realidad se está editando el archivo original. La cuarta: se pueden crear enlaces simbólicos a directorios. Y la quinta: si elimina el archivo original, los enlaces simbólicos se volverán inutilizables. Aquí tienen, de forma resumida, una explicación sobre cómo crear los enlaces en Linux. Pueden detener el video para verla detenidamente. Deben saber que podemos utilizar las rutas absolutas y relativas a la hora de utilizar el comando para la creación de vínculos. Aquí nos encontramos en la consola del software PuTTY. Estamos conectados mediante SSH a la máquina virtual Debian CLI con sistema operativo Debian 11 y estamos utilizando el usuario SAML. Comprobemos en qué directorio nos encontramos utilizando el comando pwd. Nos encontramos en el directorio de inicio de usuario.
Ahora listemos el contenido del directorio con el comando ls-l minúsculo. Podemos ver la información que nos ofrece el comando ls-l minúsculo sobre el contenido del directorio en que nos encontramos. Pueden ver el número de enlaces físicos aquí en la segunda columna y el nombre del archivo directorio en la última columna. Antes les había dicho que el nombre del archivo directorio no se encuentra en el inode. Entonces, ¿dónde se encuentra? El nombre del archivo o directorio y su contenido no son parte de un inode. En la estructura del inode solo hay algunos punteros a los bloques de datos donde se guardan los contenidos del archivo. Entonces, ¿dónde está el nombre del archivo directorio si no se encuentra en el inode? Un nombre de archivo directorio es una entrada en un directorio. Básicamente los directorios son tablas de dos columnas, donde en una columna se encuentra el nombre del archivo o directorio y en la otra se encuentra el número de inode. Esto podemos comprobarlo con el comando ls-i. Pueden ver la primera columna mostrando el número de inode y la segunda columna mostrando el número de archivo. Aquí está la primera columna y aquí está la segunda columna. Primera columna, segunda columna, primera columna y segunda columna. Ahora haré uso del comando cat. Este comando se usa para ver el contenido de un archivo. Ya lo veremos más adelante en otro video cuando les muestre los comandos que se utilizan para ver el contenido de un archivo. Utilicemos el comando cat para ver el contenido del archivo a.txt. Pueden ver que la consola nos muestra el contenido del archivo a.txt. Cuando nos referimos al archivo a.txt utilizando el comando cat, se buscará en el directorio actual el número de inode correspondiente a este archivo. Con ese número, el kernel puede identificar el archivo y toda la información sobre él. Como conclusión, el nombre del archivo directorio no pertenece a la estructura de estos, es solo una cadena, y el puntero entre la estructura del archivo directorio y el nombre ocurre a través de la estructura de datos del directorio que contiene el nombre del archivo o directorio. Esta asociación entre una estructura de archivo directorio y un nombre de archivo directorio se denomina hard link, también conocido como enlace físico o duro. De hecho, cuando utilizamos el comando cat con el archivo a.txt, utilizamos un enlace físico, ya que el archivo se asoció con su número de inode. Eso es lo que significa el número 1 en la columna de enlace físico en el resultado del comando ls-l minúsculo. Significa que el archivo tiene un hard link. Aquí ven el número 1 en la columna de enlace físico del archivo a.txt. Podemos tener más asociaciones. Me refiero a nombres con la misma estructura de archivos en el disco, por lo que se puede acceder a un mismo archivo a través de muchos nombres en el mismo directorio o diferentes directorios. Para ver el número de enlace físico del contenido de un directorio, ejecute el comando ls-l. Y si quiere ver el número de enlace de un archivo o directorio en particular, utilice el comando stat, seguido del nombre de archivo o directorio, o la ruta absoluta o relativa hacia el archivo o directorio. Por ejemplo, veamos el número de enlace del archivo x.txt. Pueden observar que el resultado del comando nos muestra que este archivo tiene un enlace físico. Aquí pueden verlo. Podemos crear un nuevo hard link utilizando el comando ln. El comando ln es una abreviatura de link, que significa enlace o vínculo. En estos momentos el archivo a.txt tiene un solo hard link, porque solo hay un nombre que apunta a la estructura del inode. Comprobemos con el comando ls. Pueden ver que solo tiene un enlace físico. Comprobemos ahora con el comando stat. Pueden ver que aquí igualmente nos dice que el número de hard link es 1. Aquí lo pueden ver. Limpiemos la consola con el comando clear.
Para crear un nuevo enlace a la misma estructura de archivo, ejecutamos el comando ln seguido del nombre de archivo o directorio original y luego el nombre del nuevo enlace físico. Creemos un nuevo hard link del archivo a.txt. Hemos creado un nuevo nombre de archivo para la misma estructura de archivo, es decir, los dos archivos tienen el mismo número de inodos. Comprobemos con el comando ls-l minúscula y minúscula. Y ahora pueden comprobar que los archivos a.txt y b.txt apuntan hacia el mismo número de inodos. Aquí está el archivo a.txt y aquí está el archivo b.txt, apuntando hacia el número 17066662. Y ahora ambos tienen dos enlaces físicos. Aquí tienen dos enlaces físicos y aquí dos enlaces físicos. Deben tener en cuenta que el archivo b.txt no es una copia de a.txt. La información en el disco se guarda solo una vez y ambos archivos apuntan a los mismos datos. Si se cambia uno de ellos, el otro también cambiará. Cambiemos el contenido del archivo a.txt utilizando el editor de texto Nano. Este editor de texto lo veremos en profundidad más adelante en otro video. Agreguemos los números del 6 al 9. Guardamos con control O y salimos del editor de texto con control X. Comprobemos el contenido del archivo a.txt con el comando cat. Ahora comprobemos el contenido del archivo b.txt. Pueden ver que ambos archivos muestran la misma información, ya que apuntan a los mismos datos, como les había mencionado. Ahora cambiamos el contenido del archivo b.txt. Agreguemos los números del 10 al 15. Guardamos con control O y salimos del editor de texto con control X. Comprobemos el archivo b.txt. Ahora comprobemos el archivo a.txt. Pueden ver que igualmente los archivos muestran los mismos datos. Limpiemos la consola. Ahora creemos otro enlace físico del archivo a.txt, esta vez utilizando una ruta relativa. Crearemos el enlace físico en el directorio dir1. Ahora comprobemos el número de enlace del archivo a.txt. Pueden ver que esta vez nos muestra que el número de enlace es 3. Aquí está el número de enlace. Comprobemos el contenido del último archivo que hemos creado. Pueden observar que muestra el mismo contenido de los archivos a.txt y b.txt. Listemos los números de inodos de cada archivo. Como pueden ver, los tres archivos apuntan al mismo número de inodos. Listemos el número de enlaces de los tres archivos.
pueden observar que ahora el número de enlaces de cada archivo es 3. Aquí tienen 3 enlaces, 3 enlaces y 3 enlaces. Si eliminamos uno de los archivos, solo se borrará la entrada del directorio que contiene el archivo eliminado y el número de enlaces del inode se reduce. Utilicemos el comando rm para eliminar uno de los archivos. Este comando es la abreviatura de remover y se utiliza para eliminar el archivo, entre otras cosas. Ya les mostraré más adelante en otro video. Eliminemos uno de los archivos. Comprobemos con ls. Como pueden ver, se ha eliminado el archivo original. Comprobemos el número de enlaces de los otros archivos restantes. Pueden ver que ahora el número de enlaces ha disminuido a 2. Aquí tienen 2 enlaces y aquí tienen 2 enlaces. Solo cuando el número de enlaces llega a 0, es decir, cuando se eliminan todos los archivos que apuntan al mismo inode, se libera el espacio en disco asociado al inode y también se libera el inode para una mayor reutilización. Limpiemos la consola. Ahora comprobemos el contenido de los archivos restantes. Como pueden ver, el contenido de los archivos sigue siendo el mismo. Ahora, supongamos que listamos el número de enlaces del archivo b.txt y nos muestra que tiene 2 enlaces, pero no sabemos dónde se encuentra el segundo enlace. ¿Cómo podemos saber en dónde se encuentran los enlaces? Para esto podemos utilizar el comando de búsqueda. Este comando lo veremos en profundidad más adelante en otro video. Utilicemos el comando de búsqueda para averiguar la ruta del otro enlace. Tecleamos el comando de búsqueda, luego un punto para referirnos a nuestro directorio actual, luego la opción menos inum y luego el número de inode del archivo b.txt, en este caso 17.06.66.2. Pueden ver que nos muestra la ruta hacia el otro enlace, en este caso su ruta relativa. Recuerden que no se puede crear un enlace físico a un directorio, ni tampoco se puede crear un enlace físico a un archivo en una partición diferente. Los enlaces físicos no pueden cruzar los límites del sistema de archivos. Intentemos crear un enlace físico al directorio var, que se encuentra en el directorio raíz. Pueden ver que la consola nos muestra un mensaje de error donde dice que no se permite crear enlaces físicos a directorio. Sin embargo, si ejecutamos el comando ls-ld en un directorio, por ejemplo, en el directorio var, pueden notar que tiene 11 enlaces físicos. Pueden que se pregunten, ¿cómo es esto posible? La respuesta es que hay 11 nombres con la misma estructura. El directorio var, el punto que representa el directorio actual, en este caso el directorio var, y luego hay 9 directorios dentro de var y cada uno de ellos contiene los 2 puntos, que son una referencia hacia el directorio padre o principal. En este caso, los 2 puntos de cada directorio dentro de var se están refiriendo al mismo directorio var. Si tomamos algún subdirectorio de var, por ejemplo, el subdirectorio local, pueden ver los 2 puntos que hacen referencia al directorio var. Y así para cada uno de los otros directorios dentro de var. El número de inode de los 2 puntos es igual al número de inode del directorio var. Vamos a comprobarlo.
Pueden ver que el número de inode del directorio var y los dos puntos dentro del directorio local es el mismo. Listemos el contenido del directorio var. Si suman la referencia del directorio var, el punto que se refiere al directorio var y los dos puntos de cada subdirectorio que se encuentra en el directorio var, la suma les dará 11. Hay 9 directorios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos de aquí son enlaces simbólicos que los veremos más adelante. Como pueden ver, la suma le da 11 y es el número de enlaces físicos que se muestran para el directorio var. Los enlaces físicos nos permiten acceder fácilmente a archivos, programas y scripts sin necesidad de hacer copia del mismo archivo. Si desean buscar archivos por su cantidad de enlaces físicos, use el comando de búsqueda. Busquemos todos los archivos en el directorio USR con más de un enlace. Este directorio se encuentra en el directorio raíz. La opción "-type F" le dice al comando de búsqueda que solo busca archivos y no directorio. Y la opción "links" nos permite establecer el número de enlace. Pueden ver que nos muestra una lista con los archivos que contienen más de un enlace. Comprobemos el número de enlace del primer archivo que nos muestra. Pueden observar que el número de enlace es 2. Aquí está el número de enlace. Ahora veamos la creación de un soft link, o también conocido como enlace blando o simbólico. Los enlaces simbólicos ya habíamos visto en la diapositiva que son similares a los accesos directos en Windows y se comportan de manera diferente en comparación con los enlaces físicos. Un enlace físico es una asociación entre una estructura de inode y un nombre de archivo o directorio en un directorio. En cambio, un enlace simbólico es solo un tipo de archivo especial que apunta o contiene una referencia a otro archivo o directorio. Es decir, un enlace físico hace referencia al inode de un archivo o directorio, y un enlace simbólico hace referencia a otro archivo o directorio. Los enlaces simbólicos tienen su propia estructura de inode. Si eliminamos un enlace físico, los archivos restantes apuntan al mismo espacio o inode en el sistema de archivos y seguirán conteniendo los datos almacenados en el disco. En cambio, en los enlaces simbólicos, si eliminamos el archivo original, el enlace simbólico será inútil y se romperá. Para crear un enlace simbólico usamos el mismo comando que utilizamos para crear los enlaces físicos, el comando "ln", pero esta vez utilizaremos la opción de comando "-s" minúsculo. Creemos un enlace simbólico del archivo x.txt en nuestro directorio actual, llamado softlink1.txt. Verifiquemos. Pueden ver que el resultado del comando ls nos muestra el enlace simbólico softlink1.txt y también nos muestra el archivo al que esta apunta, en este caso x.txt. Y pueden notar que el número del inode del enlace simbólico creado es diferente al del archivo original. Creemos un enlace simbólico del archivo x.txt en el directorio dir1 llamado softlink2.txt. Deben prestar atención a algo muy importante. A diferencia de los enlaces físicos, cuando vamos a crear un enlace simbólico fuera de nuestro directorio de trabajo, siempre debemos usar la ruta absoluta de nuestro archivo original. Si utilizamos una ruta relativa, se creará el enlace, pero este será inutilizable. Creemos el enlace simbólico.
Accedamos al directorio dir1 y verifiquemos que se ha creado el enlace simbólico. Pueden ver que el resultado del comando ls muestra el enlace simbólico sourcelink2.txt apuntando hacia el archivo x.txt. Utilicemos el editor de texto nano para acceder al archivo x.txt utilizando el enlace simbólico sourcelink2.txt. Vamos a agregarle más texto. Guardamos con control O y cerramos el editor de texto con control X. Ahora utilicemos el comando cat para ver el contenido del archivo x.txt. Como pueden ver, el archivo se ha modificado porque hicimos una modificación cuando accedimos a él mediante el enlace simbólico. Ahora borremos el archivo original x.txt. Si utilizamos el comando cat con el enlace simbólico, la consola nos arrojará un mensaje de error. Pueden ver el mensaje de error que arroja la consola. Listemos ahora el contenido del directorio dir1 con el comando ls-l minúsculo. Como pueden notar, ahora el enlace simbólico se ha tornado de color rojo. Listemos el contenido del directorio de inicio de usuario donde se encuentra el otro enlace simbólico. Pueden ver que este enlace también se ha tornado de color rojo. Contrario a los enlaces físicos, cuando borramos, cambiamos el nombre o cambiamos la ubicación al archivo al que apunta un enlace simbólico, cuando listamos el contenido con ls, los enlaces simbólicos que apuntan a este archivo se tornan de color rojo. Este color rojo indica que el enlace simbólico está roto, es decir, el archivo original al que apuntaba se ha eliminado y el enlace no apunta a nada y es inservible. Los enlaces simbólicos se usan más que los enlaces físicos. Muchos servicios como el servidor web Apache 2 usan enlaces simbólicos extensivamente en su configuración. Además, también podemos crear enlaces simbólicos a directorios. Volvamos a nuestro directorio de inicio y creemos un enlace simbólico al directorio dir1 llamado sourcelink3. Comprobemos con ls-l minúsculo. Pueden ver que se ha creado el enlace simbólico apuntando al directorio dir1. Si listamos el enlace simbólico con ls, estaremos listando el contenido de dir1. Listemos el contenido de dir1. Ahora listemos el contenido de dir1 utilizando el enlace simbólico que hemos creado. Pueden ver que el contenido listado es el mismo. Igualmente que con los archivos, cuando vamos a crear un enlace simbólico de un directorio fuera de nuestro directorio de trabajo, siempre debemos usar la ruta absoluta del directorio del que vamos a crear el enlace simbólico. Si utilizamos una ruta relativa, se creará el enlace, pero este será inutilizable. Al igual que con los archivos, cuando borramos, cambiamos nombre o cambiamos la ubicación del directorio al que apunta el enlace simbólico, el enlace quedará inutilizable. Borremos el directorio dir1. Intentemos acceder al directorio dir1 utilizando el vínculo simbólico creado.
pueden ver que la consola nos arroja un mensaje de error. Todos los enlaces físicos tienen la misma estructura de inodo y el mismo número de inodos. Los enlaces simbólicos contienen solo la ruta al archivo o directorio original, no su contenido. Los permisos de los enlaces simbólicos no importan, porque se verificarán los permisos del archivo o directorio de destino. Comprobemos con ls-l minúscula. Pueden ver que los enlaces simbólicos tienen todos los espacios de los permisos llenos. Aquí están los permisos. Recuerden que este tema de los permisos lo veremos más adelante en otro video. Deben practicar para ejercitarse en este tema y comprender cómo funcionan los enlaces simbólicos y los enlaces físicos y cómo crearlos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el contenido mostrado haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no duden en suscribirse. Déjenme su like, compartan en sus redes sociales y activen la campanita para recibir notificaciones sobre próximos videos que iré subiendo al canal. Hasta pronto.